muchoscomojesus.com presenta una interpretación alternativa del libro de Apocalipsis, como usted nunca lo vio antes, que se sale de la tradición evangélica, pero que no se sale de la Biblia. Tome su Biblia y cuaderno de notas, obsérvelo todo, retenga lo bueno. Amados hermanos, yo sé que quizás la gran mayoría de los que me están escuchando ya leyeron Isaías 53, o si no lo han leído completamente, por lo menos han oído un poco acerca de esto y el énfasis que hace en el sufrimiento de Jesús como el Mesías. Pero la lectura que vamos a hacer hoy lo vamos a leer otra vez y vamos a ver definitivamente a Jesús y el sufrimiento que él tuvo, su angustia, su aflicción, que fue llevado como cordero al matadero, etcétera, etcétera. Pero entre los versículos, hermano, vamos a ver la multiplicación, vamos a ver la proyección de la profecía en la cual Jesús se va a multiplicar en muchos, que yo creo y concuerda perfectamente con los 144,000 que aparecen con él en el monte de Sión, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 14 versos 1 y 2. También creo que de acuerdo a la lectura de las cartas a las iglesias en Apocalipsis capítulos 2 y capítulo 3 de las 7 iglesias, las promesas que Jesús hace ahí son del nivel de los 144,000. Eso quiere decir que si los 144,000 de las 12 tribus de los hijos de Israel y los vencedores de las 7 iglesias están recibiendo las mismas promesas de que van a regir las naciones con vara de hierro, que les va a ser dada autoridad que tuvo Jesús de su Padre, Jesús se la va a dar a los vencedores para que ellos rijan las naciones con vara de hierro. Eso nos revela de que tanto de las 12 tribus de los hijos de Israel como de las 7 iglesias gentiles en Asia Menor o en Turquía, que sería hoy, las iglesias gentiles, eso revela que de allí también van a salir vencedores al nivel de los 144,000 que describe el capítulo 7 del libro de Apocalipsis. Pero antes de entrar en la lectura de Isaías 53, yo quiero recordar a los oyentes: esta no es una predicación. Este es un estudio de las Escrituras. Entonces, hay personas que a veces se asustan ya cuando ven que es más de media hora, 45 minutos, o que el video es de 1 hora. Bueno, hasta cierto punto eso sirve como un filtro, hermano, para saber quiénes están de verdad interesados en saber las cosas de las Escrituras y quiénes andan buscando otras cosas. Así que solo le quiero recordar, este es un estudio y vamos a estar presentando puros versículos y vamos a estar estudiando, pero vamos a aprender unas cosas preciosas que nos van a ayudar a ampliar nuestra visión de la profecía bíblica, en este caso de Isaías 53. Pero vamos a ver rapidito, voy a leer un poco rápido porque ya estos versículos son conocidos y lo que quiero que miremos es primero a Jesús en Isaías 53. Pero luego, entre verso y verso, yo voy a detenerme para enfatizar un comentario en versículos que hablan de Jesús del capítulo 53, pero multiplicado en muchos como él. Así que leo en Isaías el capítulo 52, el verso 14 en adelante, leyendo a través del capítulo 53. Isaías 52, 14. Cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres.
así asombrará él a muchas naciones. Fíjese bien, hermano. La proyección final del que sufrió todo esto va a ser muchas naciones. Verso 15 otra vez. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Ahora me paso a Isaías 53, versículo 1. ¿Quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Más adelantito vamos a regresar a esta expresión, el brazo de Jehová, porque eso contiene sabiduría y unas cosas que no están a la vista, pero conectando los enlaces y las palabras claves de los pasajes nos lleva a nueva revelación por el Espíritu de verdad. Pero en este sufrimiento de Jesús de Isaías 53, vamos a ver que el sufrimiento que él tuvo produce muchos como él. El sufrimiento de Isaías 53 que fue experimentado por Jesús y que también será experimentado por los que van a llegar a ser vencedores y por los que van a llegar a ser de los 144,000. Eso lo voy a explicar en otro video porque tiene que ver con el sello 5 y una persecución que viene a los creyentes. Pero sigamos. Y ahorita estamos a punto de leer y vamos a ver palabras claves que nos hablan de Jesús multiplicado y la conexión al capítulo 54 en donde explica más acerca de la multiplicación de Jesús. Y vamos a ver un pasaje también. Esto nos va a conectar a el Evangelio de Juan en el Nuevo Testamento y vamos a ver cómo el Evangelio de Juan conecta precisamente el sufrimiento de Jesús a la multiplicación y el brazo de Jehová. Ahorita vamos a entender eso, hermano. Me regreso a Isaías 53:1 y vamos a continuar con la lectura hacia el versículo 2. Preste atención, hermano. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Fíjese, hay alguien sobre quien se ha manifestado el brazo de Jehová. Lo vamos a ver eso más adelantito en este mismo video. Verso 2. Subirá cual renuevo. Fíjese bien, aquel sobre quien en el verso 1 dice que se va a manifestar el brazo de Jehová. Ese de quien está hablando el verso 1 dice que va a subir. Aquel sobre quien se manifiesta el brazo de Jehová, dice verso 2, subirá cual renuevo delante de él. Fíjese bien, hermano. Y como raíz de tierra seca, hermano. Hay tanta sabiduría. Eso nos lleva a Isaías capítulo 11. Mira, eso lo voy a leer rapidito. Esto no lo tenía en mi cálculo de este mensaje, pero ahí vamos, hermano. Isaías capítulo 11, que ahí aparece en pantalla, verso 1. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces, hermano. Ahí está una figura en la pantalla, un árbol ya cortado que parece seco y sin vida. De pronto la vida surge. Verso 2, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, los 7 espíritus de Dios, el espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia, el espíritu de consejo, el espíritu de poder, el espíritu de conocimiento, el espíritu del temor de Jehová. Mira, hermano, vamos a saltarnos porque sería de leer todo, pero vamos a saltarnos al versículo 4 ahí nomás. Dice que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Fíjese bien. Y herirá la tierra con la vara de su boca. Eso ya lo vimos allá en Isaías 49, lo vimos en el video pasado explicando acerca de eso, que el ejército que viene con Jesús en Apocalipsis 19 vienen hiriendo y matando a los impíos con la vara de su boca. Pero dice aquí
y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y hay muchas más cosas aquí, pero me regreso a Isaías 53 y otra vez vuelvo a leer. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Ese sobre quien se va a manifestar el brazo de Jehová va a subir al renuevo delante de él, y como leímos allá en Isaías 11, eso va a ser como una vara del tronco de Isaí. ¿Qué quiere decir eso? Esos son de los que van a reinar con la unción de David y la promesa de Dios a David, que tendría tronos para siempre, para reinar para siempre. Pero vamos a seguir. Leo el verso 2 de Isaías 53 otra vez y continuamos. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Verso 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Miren, amados hermanos, quiero decir algo con respecto a este versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres. Si usted es una persona que probablemente tenga luchas con su propia familia, yo no puedo decir aquí todas las cosas que pasan en la mía, pero ciertamente soy atacado por mi propia familia por las cosas que he encontrado en mis estudios. Y quiero decir, si usted es una persona que en su familia es considerado un raro, un extraño, alguien que no calza, alguien que está como fuera del círculo, aunque es parte, es miembro de la familia, pero usted se siente aislado, usted se siente incomprendido, usted se siente hecho a un lado. Si usted es una persona de esos, hermanos, que quizá en su propia congregación donde usted asiste lo miran con indiferencia, o en su trabajo, hermano, siempre hay uno que le va a hacer la vida de cuadritos. Cualquiera de esos síntomas, hermano, si usted está experimentando cosas de esas, el desprecio de su propia familia, de sus propios amigos, e inclusive, vamos a suponer, yo le voy a confesar algo, hermano, se lo voy a confesar para mi propia vergüenza, lo voy a decir, pero para que el Señor sea exaltado y para que aquellos que vienen caminando en este camino también puedan ellos saber que hay segundas oportunidades. Hermano, tengo muchos años de estar en el Señor, pero mis primeros años yo fui bien loco, hermano. Y no era una persona guiado por el Espíritu. Cometí terribles estupideces como cristiano, hermano. O activando en actividades cristianas, hermano. Cometí muchos errores. Pero por la misericordia de Dios, Dios es un Dios de oportunidades. Y Él me dio otra oportunidad y yo la tomé y me arrepentí de mis pecados ya como cristiano, hermano. Fíjese bien lo que le estoy diciendo. Y el Señor me ha permitido, por eso yo le he dicho anteriormente, que yo he llorado delante del Señor muchísimas veces. Yo lloro con este entendimiento de estas cosas que comparto. ¿Por qué? Porque yo reconozco que hay gente más espiritual. Hay cristianos y hermanos en la congregación mejores que yo en muchos sentidos, hermano. Pero aparte de eso, hermano, y la otra cara de la misma moneda, usted debe comprender, hay gente, hermano, tanto dentro de su familia como en la familia de Dios, que nunca le van a perdonar los errores que usted haya cometido antes. Nunca le van a perdonar. Y de una vez le digo, no procure usted quedar bien con ellos de ninguna manera, porque no va a quedar bien con ellos. Mejor, asegúrese de que usted se arrepintió de sus caminos torcidos, eso sí. Pero, aunque la gente no le crea, hermano, usted siga caminando en silencio, usted abrace al Señor, usted invóquelo a Él, usted siga caminando, aunque usted sea despreciado, aunque lo sigan juzgando por las cosas del pasado, usted sabe que ya se arrepintió y que usted está caminando ahora en vida nueva, aunque ellos
no lo acepten y nunca lo van a perdonar. Pero hay un Dios que sí le da oportunidad. Así que yo quería mencionar esto con respecto a este versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres. ¿Por qué? Porque es lo que le estoy diciendo. Hay quebrantamiento, hay oprobio en este camino. Así que yo le animo a seguir adelante, hermano. Porque si usted está experimentando estas cosas, usted va por buen camino. Solo asegúrese de seguir practicando, de aprender a oír la voz del Padre e ir y hacer lo que Él le pida. Sigo en el verso 4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Ahí vemos nuevamente a Jesús, verso 5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Verso 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Ese es Jesús. Verso 7. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero, ese es Jesús, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Verso 8. Por cárcel y por juicio fue quitado. Aquí viene un pequeño detalle. Y su generación, mire bien hermano, por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Un momentito. Pero ¿cómo es eso de que de Jesús va a salir una generación si Él no tuvo hijos? ¿Cómo se explica eso? Ahorita lo vamos a ver en este pasaje. Pero hay una generación de Jesús, hermano, que trasciende, que sale de Él, hermano. Vamos a seguir leyendo. Por cárcel, verso 8. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Otra vez hablando de Jesús. Verso 9. Ahí está en pantalla Isaías 53, 9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Esa expresión, ni hubo engaño en su boca, usted puede ver ahí, estoy señalando en mi Biblia, está la referencia de Apocalipsis 14:5. En Apocalipsis 14:5, una de las características de los que están con Jesús en el monte de Sión, que salen de las 12 tribus de los hijos de Israel y que están con él allí, es que nunca salió mentira ni engaño de su boca. Por eso enfatizo este versículo y por eso puse esa referencia. Hay otras referencias más que usted puede ver ahí, pero no las voy a leer, eso para aquellos que tengan interés. Ahí está copia de mi Biblia, hermano, en mi página muchoscomojesus.com. Quiero decir algo con respecto a esta expresión, ni hubo engaño en su boca. Mire, hermano, si usted, el Señor, ya le reveló a su corazón, o ya tiene usted en su corazón el anhelo por este llamado de llegar a ser como Jesús, una de las cosas que usted debe comenzar a cultivar es que no haya engaño en su boca, que no haya mentira en su boca. Yo ya llevo varios años practicando eso. Le voy a dar un pequeño ejemplo. Si lo invitan a usted a algún lugar, qué sé yo, un cumpleaños, una reunión, y le dicen a usted que la reunión va a empezar a las 4 de la tarde el sábado, vaya, por decir algo. Y usted dice que ahí va a llegar a las 4, pero usted no llegó a las 4. Usted está faltando a su palabra. Usted no dijo la verdad. Usted no está dando honor a su palabra. Eso es algo, hermanos, que nosotros debemos estar cultivando. Si usted se compromete a algo, no se comprometa tan fácil a cosas, hermano, sino que asegúrese primero que usted va a hacer o no las cosas en las cuales usted se va a comprometer. No diga que va a hacer algo y no lo hace. No diga que va a hacer algo de cierta manera
y lo hace de una manera diferente. Así que bueno, si el culto es a las 10 de la mañana el domingo, usted va a llegar ahí a las 10 de la mañana el domingo. Acostúmbrese a ser puntual. Esa es una manera de que no haya engaño ni mentira en usted. En su trabajo, nunca llegue tarde. Haga planes, hermano, para estar antes del tiempo indicado, hasta que le dé tiempo para tomarse su cafecito antes de entrar a trabajar, qué sé yo. Pero lo que estoy diciendo es que si usted va a caminar este camino, entonces usted debe comenzar a practicar que no haya engaño en su boca. Empiece a hablar con el Señor acerca de este asunto y Él lo va a guiar por su espíritu. Para todos los demás que solo les gusta oír, pero que nunca hacen nada, que no tienen la menor intención de ser como Jesús, entonces usted no tiene nada de qué preocuparse. Siga oyendo y siga diciendo, oh, qué bonito las explicaciones del hermano, y nunca haga nada, nunca tome decisiones, nunca haga cambios. Pero el mensaje es para aquellos que quieren caminar el camino hacia la semejanza del Hijo. Sigo leyendo el verso 10. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Fíjese las palabras que siguen, hermano. Verá linaje. Un momentito. ¿Cómo es eso de que va a haber linaje de Jesús si Él nunca tuvo hijos? Otra vez, en el verso 8 vimos que hay una generación que sale de Él. Jesucristo nunca tuvo hijos. El verso 10 dice aquí que después de que haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. ¿Cómo que verá linaje? Si Él nunca tuvo hijos, ahorita vamos a entender a qué se está refiriendo, pero ciertamente, hermano, estas son expresiones que encontramos en las profecías del libro de Isaías, en el cual podemos ver a Jesús multiplicado, en este caso en una generación, en este caso en un linaje que va a salir de Jesús. Dice que eso va a comenzar cuando Él haya puesto su vida en expiación por el pecado. Cuando eso suceda, verá linaje. Quiero llamar su atención a un patrón. Tanto en este versículo 10 que estoy indicando ahí en pantalla, como en el versículo 8. Fíjese bien, hermano. En el versículo 8 dice que pasa por cárcel, que pasa por juicio, un juicio con el cual fue quitado, dice, y que fue cortado de la tierra de los vivientes, o sea, fue muerto. Por la rebelión de mi pueblo fue herido, dice el verso 8, pero de ese, el resultado de que él fue cortado de la tierra de los vivientes, dice que eso produjo una generación. Ahora en el verso 10, o sea, es un patrón. Él muere y produce generación. En el verso 10, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Fíjese bien, verá linaje. El patrón otra vez. Primero sufre padecimiento, primero sufre la pérdida de su vida, porque dice ahí cuando haya puesto su vida en expiación, ¿qué sucede? Hay un fruto. ¿Cuál es el fruto? Que va a haber linaje. Ahora, preste atención a eso. Verso 8, después de sufrir la muerte, hay una generación que sale de él. Verso 10, después de que sufre la muerte, otra vez, después de que sufre padecimiento, viene el linaje que sale de él, que vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Ahora, en el verso 11 y 12 sigue el mismo patrón. Dice que verá el fruto de la aflicción de su alma. Fíjese, va a haber un fruto que va a salir por la aflicción de su alma. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Cuándo va a quedar satisfecho? Cuando vea el fruto, cuando vea el resultado de haber puesto su alma, el resultado de haber sido cortado de la tierra de los vivientes, el resultado de haber puesto su vida en expiación. Cuando él ve el resultado, el fruto de esa aflicción, quedará satisfecho. Sigue diciendo el verso 11, por su conocimiento justificará mi siervo,
justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Fíjese bien, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Otra vez encontramos aquí que él derramó su vida hasta la muerte, y el verso 11 dice de que se espera un fruto de eso. Sigue diciendo en el verso 12, ahí lo estoy indicando en pantalla, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Ahora, fíjese bien, hermano, verso 8, cuando él es cortado de la tierra de los vivientes, produce generación. Verso 10, cuando él haya puesto su vida en expiación por el pecado, va a haber un linaje que va a salir de él. Y verso 11 y 12, va a haber un fruto cuando él haya derramado su vida hasta la muerte, dice el verso 12. Ahí está otra vez. Entonces, ¿cuál es el fruto de la aflicción que él tuvo por haber entregado su vida hasta la muerte? El capítulo 54. Regocíjate, oh estéril. ¿Cuándo se va a regocijar la estéril? Después de que él haya sido cortado de la tierra de los vivientes, después que haya puesto su vida en expiación por el pecado, después que haya derramado su vida hasta la muerte. Regocíjate, oh estéril, la que no daba luz. Mire, una mujer con dolores de parto dando a luz es una figura que él nos está diciendo cómo es que va a producir la muerte del Señor y cómo es que él se va a multiplicar en muchos. ¿Cómo se va a multiplicar? Por medio de una mujer que da luz con dolores de parto. Regocíjate, oh estéril, la que no daba luz. Verso 1 del capítulo 54. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ahora, en mi entendimiento y mis estudios, yo entiendo que los hijos de la desamparada son los gentiles y que los hijos de la casada son los judíos. Que dice de que la que nunca estuvo de parto, los gentiles, porque más son los hijos de la desamparada, los gentiles, que de los de la casada. Porque más adelantito vamos a leer que dice de que Israel, verso 6, dice ahí. Miremos el 5, ahí mismo, 54:5, porque tu marido es tu hacedor. Fíjese bien, él está casado con alguien, ¿quién? Israel, Jehová de los ejércitos de su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel. Ahí lo está diciendo. Dios de toda la tierra será llamado, porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, o sea, una mujer divorciada, por así decirlo. Es como que Dios está diciendo que ya él se había divorciado de ella, pero que el Señor ahora por medio de Jesucristo, vuelvo al verso 1 del capítulo 54, viene un regocijo. ¿Por qué? Porque aparte de los hijos de la casada estéril va a tener hijos, pero también la desamparada va a tener hijos. Está uniendo, como dice en Efesios 2 y en otras partes de la Biblia, por medio de la muerte de Jesús. Él unió los dos pueblos. Él unió los israelitas y los gentiles. Él unió los judíos y los gentiles. Y para que mire, hermano, que estos no son inventos míos, aquí hay dos mujeres y Pablo está usando este mismo pasaje en Gálatas. Vamos a Gálatas en el capítulo 4. Hay mucho que explicar allí, pero voy a leer desde el versículo 24. El apóstol Pablo está diciendo, lo cual es una alegoría, pues estas dos mujeres, mire, él está diciendo que son dos mujeres. Esas dos mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, que es la ley, que es la Torá, que es los mandamientos, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Verso 25. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde, fíjese bien, a la Jerusalén actual. Fíjese bien, ahí va una Jerusalén.
la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, fíjese, está en esclavitud. La Jerusalén física, la Jerusalén en el Medio Oriente, junto con sus hijos está en esclavitud. ¿Cuál esclavitud? La esclavitud de que ellos quieren ganarse el favor de Dios por medio de los mandamientos. No son libres en Jesús para ya no estar bajo esclavitud. Verso 26. Más la Jerusalén de arriba, otra Jerusalén, mire, la cual es madre de todos nosotros. Le está hablando a Gálatas, le está hablando a gentiles y judíos prosélitos. Fíjese lo que está diciendo, más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Y mire lo que dice el verso 27, es justo lo que estamos estudiando allá. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama. Tú que no tienes dolores de parto, hermano, no hay tanto ahí en eso de los dolores de parto. Porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Verso 29, pero como entonces el que había nacido según la carne, o sea, los judíos que están bajo la ley, hoy perseguía a la que había nacido según el Espíritu, la iglesia, así también ahora. Hasta aquí voy a dejar esa lectura, pero lo que quería referirle es que Pablo mismo está diciendo, refiriéndose a Isaías 54, que son dos mujeres, y también está diciendo y aplicando el versículo, regocíjate, oh estéril, la que no daba luz, prorrumpe en júbilo y clama, la que no tiene dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Entonces, por medio de la muerte del Señor, Él va a producir muchos hijos. Fíjese bien, hermano. Por eso dice el verso 2, ahí en el 54, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez. No vendrás más a memoria. Ahora, quiero aclarar, porque es muy importante, la muerte de Jesús por sí sola trajo una gran multiplicación con las personas que están naciendo de nuevo, tanto en Israel como entre los gentiles. Millones y millones de creyentes en Yeshua HaMashiach. Pero aparte de eso, hermano, en estas profecías, entre renglón y renglón, hay gente sacados de entre Israel y de entre los gentiles que van a llegar a un nivel que describe Efesios 4:13, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué estoy diciendo? Lo que yo estoy diciendo es que por la muerte de Jesús, el mundo entero es alcanzado, tanto en Israel y la multiplicación de Israel, como de las naciones y la multiplicación de las naciones con creyentes en Cristo Jesús que han respondido al Evangelio. Pero dentro de esos mismos grupos hay unos que van a ser elevados, hermano. En el caso de Israel, los 144,000 de las 12 tribus de los hijos de Israel, y entre los gentiles, las iglesias gentiles que están descritas en Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3, donde el Señor dice que Él va a tener muchísimos vencedores que van a regir las naciones con vara de hierro. Así que podemos ver una doble proyección del alcance del sacrificio de Yeshua HaMashiach. Ahora, quiero llamar su atención que en el versículo 11 dice que va a haber el fruto de la aflicción. En el versículo 12 dice que derrama su vida hasta la muerte. En el verso 1 del capítulo 54 aparece una mujer
que está dando a luz una mujer con dolores de parto, fíjese bien, y que de las dos líneas, tanto de Israel como de los gentiles, están saliendo muchísimos hijos. En el verso 11, si usted puede ver ahí tengo yo una referencia en mi Biblia que apunta a Juan capítulo 12, y vamos a ir allá y a hacer unos comentarios con respecto a eso. Ahora, ahí está en pantalla todo el capítulo 12 de Juan. No voy a entrar en detalles, sino que quiero, por así decirlo, enseñarle una vista panorámica de este capítulo y solo voy a enfatizar una pequeña lectura. Pero quiero que mire, ahí estoy señalando en el mero capítulo 12, donde dice ahí en la esquina, el verso 1, 6 días antes de la Pascua. Fíjese bien, entre este capítulo 12 y no lo voy a leer, pero al comienzo del capítulo 13, el verso 1 dice de que él está anunciando que llegó la hora de morir. Entonces estamos 6 días antes de la Pascua. Dice que en el verso 12, ahí lo estoy señalando, el siguiente día grandes multitudes habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Israel. Ahora, como estoy indicando, estoy yendo del versículo 12 para que miremos qué multitudes son las que habían ahí. Me regreso hasta acá al verso 9, como usted puede leer ahí. Dice que había gran multitud de los judíos. Supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero estos no vinieron para hacer lo que vamos a leer en un minuto, sino que ellos estaban tramando matar a Jesús. Miren lo que dice el verso 10. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. ¿Qué quiere decir eso? Que ya venían en acuerdo para matar a Jesús primero, pero dijeron, ¿saben qué? Echémonos a Lázaro también. Así que, en medio de esa gran multitud, había muchos que estaban rechazando, específicamente dice aquí que son judíos, los cuales hasta el día de hoy siguen rechazando a Jesús, hermano. Ahora dice, saltemos otra vez al verso 12 y lo vuelvo a leer. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Fíjese bien en esa expresión, hermano, porque eso también Jesús lo mencionó en Mateo 23. Pero en este caso, fíjese bien, están diciendo, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Cuál Señor? Bueno, Dios, el Padre, Yohei Wahei, el Dios de Israel. Entonces están diciendo, bendito el que viene en el nombre del Señor, que en este caso es Jesús, el Rey de Israel. Pero fíjese bien, hermano, porque esa misma expresión, eso se lo dejo tarea, usted va a tener que ir a verlo allá para corroborarlo, pero esa misma expresión, Jesús dijo, fíjese, a los que están ciegos en Jerusalén, a los judíos, a los israelitas, Jesús les dijo que la señal de que había venido el tiempo del reino a Israel es que los judíos, los israelitas van a decir bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero en este caso, cuando Jesús dice en Mateo 23 que van a decir bendito el que viene en el nombre del Señor, no se está refiriendo a él, sino que se está refiriendo a otros que van a venir en el nombre del Señor y van a abrir los ojos de Israel. Y ya vimos que de Sión vendrá el libertador, que de Sión vendrán los 144,000 que vienen para limpiar a Jacob de la iniquidad. Ahora, allí en pantalla, si usted puede ver desde el verso 13 para abajo,
cruzando encima de los versículos tengo yo una flecha para que miremos algo que estaba sucediendo en ese momento allí en Jerusalén. En el verso 20 dice, lo vamos a leer: había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, fíjese bien, hermano: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Hermano, eso tiene mucha importancia, porque Jesús siempre hizo énfasis que él no había venido ni a los griegos ni a las naciones gentiles, sino que él había venido para las ovejas perdidas de la casa de Israel. Así que vemos aquí un grupo de griegos, los cuales están afuera de los planes primarios de Jesús, y estos griegos le están diciendo a los discípulos que ellos quieren ver a Jesús. Fíjese bien, los griegos quieren ver a Jesús. En otras palabras, los representantes de las naciones, vaya, por decirlo así, los que no son judíos, quieren ver a Jesús. Ahora, verso 22, Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Entonces la respuesta de Jesús es, fíjese bien, hermano, la respuesta de Jesús no fue, a ver, tráigame los griegos porque vamos a evangelizarlos. No fue eso, hermano. Dice el verso 23, Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Qué significa eso? ¿Cómo iba a ser glorificado? Muriendo en la cruz. Muriendo en la cruz iba a ser glorificado. Entonces, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre muera. En otras palabras, es lo que está diciendo en el verso 23. Pero luego va a decir, fíjese bien, hermano, el mismo patrón que vimos allá en Isaías 53, en donde Jesús sufre algo, pero después de que él sufre, hay un fruto, hay una generación, hay una descendencia. Entonces dice este versículo 24, preste atención. De cierto os digo, que si el grano de trigo, en otras palabras, ese grano es él, es Jesús mismo, como grano de trigo, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, está hablando de que él va a morir. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Si no se muere, se va a quedar solo, no va a dar fruto. Tiene que morirse para dar fruto, según el mismo patrón que vimos en Isaías 53. Entonces, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, se queda solo, no pasó nada. Pero si muere, dice, lleva mucho fruto. Entonces, estamos viendo el mismo patrón en Isaías 53, en donde después de Jesús sufrir la muerte, después de sufrir aflicción, hay un fruto que es producido, y aquí lo estamos viendo claramente por medio de la revelación del Espíritu Santo al apóstol Juan. Ahora, quiero que piense conmigo un poco de qué fruto estamos hablando, porque Jesús está diciendo que Él es la semilla de trigo que va a morir para que nazca mucho fruto. Ahora, ¿cómo es el fruto que va a salir? El fruto que va a salir es de la misma calidad de la semilla que fue sembrada. En otras palabras, cuando Jesús, como el grano de trigo, cae a tierra y muere, el fruto final que el Señor y que el Padre, el corazón del Padre están esperando de ese evento de la muerte de Jesús, aparte de la salvación eterna de las almas de las naciones, hay otro fruto que el Señor está esperando. ¿Y sabe cuál es ese fruto? Que la semilla que fue sembrada, que es Jesús es el grano de trigo que cae a tierra y muere, ahora van a salir mucho fruto, pero van a salir muchas más semillas iguales a Jesús, muchos como Jesús. Por eso se llama así este ministerio. Van a salir muchos como Jesús. El Padre está esperando tener muchos hijos como aquel que complace su corazón.
muchos como su Hijo amado Jesús, ahora multiplicado Él en muchísimos como Él, en los 144,000 y también en los vencedores de las iglesias gentiles de Apocalipsis 2 y 3. Puede verlo, hermano. Qué maravilloso es la palabra de Dios. Pero eso no se queda ahí. ¿Por qué? Porque el mismo pasaje, ¿se acuerda usted cómo comenzó esta conversación en la cual Jesús dijo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo? ¿Cómo empezó esa conversación? Esa conversación comenzó porque los discípulos le dijeron a Jesús que ahí estaban unos griegos que representan a las naciones gentiles, a los no judíos, los no israelitas. Ahí están los griegos. ¿Y qué es lo que los griegos quieren? Fíjese bien, hermano, qué profundidad y qué belleza es la palabra de Dios. Los griegos están esperando porque quieren ver a Jesús. Pero fíjese que Jesús, por así decirlo, no se dejó ver, sino que Él se fue a la muerte. ¿Por qué? Porque al ser el grano de trigo, van a salir muchos como Jesús, que van a atender a los griegos. Y entonces los griegos van a ver a Jesús en muchos como Él. Puede verlo, hermano. Qué precioso es la profecía y las cosas que por el Espíritu de verdad Él ha dejado en las Escrituras. Ahora, como estoy indicando, de ahí de este verso 24, me voy a saltar al verso 35. Ahí está al ladito, mire, ahí lo estoy indicando. Dice así: entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros, refiriéndose a Él mismo. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprenda las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Ya vimos, allá en Isaías dice de que hay un siervo que fue escogido desde el vientre, y nosotros sabemos que fue desde antes de la fundación del mundo por el Nuevo Testamento. Dice que ese siervo es enviado para hacer luz a Israel y para hacer luz a las naciones, traer salvación a Israel y las naciones. Allá así dice en Isaías y así lo estudiamos. Jesús también en Lucas 2:32 ya vimos cuando el profeta Simeón lo presentó a los 8 días de nacido, diciendo que Jesús es la luz del Apocalipsis a los gentiles y es la luz para la gloria de su pueblo Israel, como dice en Lucas 2:32. Pero como vimos, hay una gran multitud de judíos que están ahí en esa multitud escuchando estas cosas, que no creen y que quieren matar a Jesús. Pero fíjese bien lo que dice el verso 37, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él. Verso 38, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo, fíjese bien, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? ¿En dónde está ese pasaje? Pues lo acabamos de leer, es nuestro pasaje principal de este día, es el versículo 1 del capítulo 53 de Isaías. Pero antes de ir allá, otra vez, mire lo que está diciendo aquí, hermano. Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y dice ahí al final del verso 38, ahí lo estoy indicando en pantalla. ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Fíjese bien, hermano. ¿Qué está diciendo eso, hermano? Eso está diciendo de que la manifestación, la revelación de que el brazo de Jehová está con nosotros es Jesús mismo. Jesús es el brazo del Señor. Es lo que está diciendo este pasaje. Qué maravillosa es la Escritura, porque aquí nos está aclarando. Ahora vamos otra vez a Isaías 53, que aparece ahí en pantalla, y dice el verso 1, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Ya vimos allá que Juan nos dice que sobre Jesús se ha manifestado el brazo de Jehová. Fíjese bien, le está llamando brazo de Jehová a Jesús. Entonces, quiero que vayamos, hermano,
más atrasito en el capítulo 51 y vamos a ver algo, un detalle importante que es puesto ahí y dejado eternamente por el Espíritu Santo. Mire, en Isaías 51:5, hablando de brazos, que Jesús es el brazo del Señor, dice, cercana está mi justicia, ha salido mi salvación y mis brazos juzgará. Un momentito, y no que era un brazo. Fíjese que ahí están apareciendo brazos, plural, más de uno. Manifestado, el brazo de Jehová manifestado en sus brazos, manifestado en muchos. Otra vez, verso 5, cercana está mi justicia, ha salido mi salvación, mis brazos juzgarán a los pueblos, los 144,000 que le estoy diciendo, y aquellos que lleguen a ser vencedores de las iglesias gentiles. Mis brazos juzgarán a los pueblos. A mí me esperan los de la costa, y en mi brazo ponen su esperanza. Fíjate, la esperanza no está en los 144,000, la esperanza no está en los vencedores de la iglesia, la esperanza siempre tiene que estar en el brazo de Jehová, que es Jesús solamente. Así que eso es muy importante. Ahí mismo en el capítulo 51 y el verso 9, fíjese lo que dice, hermano. Despiértate, despiértate, vístete de poder, oh brazo de Jehová. ¿Quién es ese, hermano? Ese es Jesús, el brazo de Jehová. Ya lo vimos allá, nos dijo en Juan 12. Y mire lo que dice el verso 11. Ese brazo de Jehová va a hacer que suceda lo que dice el verso 11. Ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sión cantando. ¿Por qué van a volver? Porque el brazo de Jehová en Jesús, fíjese, traerá de regreso, juntará a sus escogidos, juntará a Israel, juntará a su pueblo, recogerá a aquellos que han creído de las naciones gentiles también. Ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán, porque el brazo de Jehová se ha extendido. Y aquí estamos viendo también que hay un plural indicando que el brazo de Jehová, que es Jesús, se ha multiplicado en muchos. Estos son conceptos que están en diferentes partes de las Escrituras y que van a ser manifestados en estos postreros días. Hermanos, yo sé que esto es bastante información y muchos van a necesitar volver a repasar esto, leerlo con cuidado si es que así lo desean hacer. Pero para aquellos que quieren estudiar un poco más, acuérdese de este patrón que estamos viendo en Isaías 53, en donde vemos que hay una generación que sale de Jesús después de que Él es cortado de entre los seres vivientes. Hay un linaje que sale de Jesús después que Él ha puesto su vida en expiación por el pecado. Y que hay hijos que nacen de una mujer estéril que tiene dolores de parto cuando Jesús ha derramado su vida hasta la muerte, pero que eso va a ser repetido otra vez en Apocalipsis 12, lo cual voy a explicar después, en lo cual nacerá un hijo que dice allí en Apocalipsis 12:5, dice que ese hijo nace para regir las naciones con vara de hierro, igualito que los que vienen en Apocalipsis 19 que con él, que son el ejército, igualito a los vencedores de las iglesias que dice Jesús, que ellos van a regir las naciones con vara de hierro en Apocalipsis 2 y 3, lo mismo, hermano, porque está el Señor por medio de su Espíritu de verdad procurando que nosotros comprendamos. Así que cuando yo le invito, hermano, yo lo invito, si usted tiene hambre, si usted quiere ahondarse en eso, yo estoy solo dando aquí superficialmente y leyendo versículos, pero si usted quiere compenetrarse un poco más, léase el libro de Isaías pensando en esto que le estoy diciendo, que está hablando de un siervo que ha sido escogido desde el vientre para ser el siervo y para restaurar a Israel y para bendecir y llevar la salvación a las naciones, pero que ese siervo está multiplicado en muchos. Entonces, todos los pasajes que nosotros leamos acerca del siervo que es Yeshua HaMashiach primero, él como el Mesías, eso será repetido en aquellos que llegarán a ser como él. Así que yo le invito
a que lea Isaías, pero léalo despacio y léalo con esto en mente. Cada vez que usted mire pasajes que aplican a Jesús, busque los versículos clave ahí donde van a decir de que Él se va a multiplicar, que eso mismo le va a suceder a los que llegarán a ser los 144,000 y a los que llegarán a ser los vencedores de las iglesias gentiles, de las 7 iglesias que están mencionadas en Apocalipsis capítulos 2 y 3. Hasta aquí voy a dejar este video. Yo sé que es bastante información para muchos. Bueno, hermano, pues ahí queda. Usted, si así lo desea, vuelva a repasar todos estos conceptos. Que la paz de nuestro Señor Yeshua sea en su corazón. Amén. Toda esta serie ya está en su celular. Búsquenos en YouTube como Muchos como Jesús. Escríbalo todo junto, Muchos como Jesús. También puede visitarnos en nuestra página muchoscomojesus.com, donde encontrará todos los videos y los horarios de radio y televisión. Hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el plan de Dios para vencer el nuevo orden mundial. No se olvide, búsquenos en YouTube como Muchos como Jesús y suscríbase.